El dragón rojo se está comiendo el mundo. Solo en Perú ya son los amos que dictan la economía. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Acaso Perú podrá evitar convertirse en una colonia del gigante asiático? Veámoslo. Nuestro querido Perucito, tierra de nuestros amores y de nuestros dolores. Bueno, resulta que desde los años 90 empezó a experimentar un fuerte crecimiento económico y bajar la pobreza. Y todo esto es gracias a que abrió el mercado, llegaron las inversiones. Pero todo este avance dependía específicamente de un país. Hablamos de China. Y no todo era color de rosas, porque si bien le dimos la confianza a los chinos para que vengan a invertir acá, para que hagan comercio y traigan sus empresas, estos se pasaron hasta el codo. Estos son los casos en cómo, gracias a artimañas comerciales como el dumping, que le brinda productos baratos, han podido destruir nuestras industrias locales como la textil en Gamarra o la pesca peruana, sector que está siendo fuertemente afectado por la colosal flota pesquera china, amenazando la misma flora, no solo del Perú, sino también de otros países como Chile y Ecuador. Hoy vamos a hablar esa careta que los medios de comunicación tradicionales muy poco hablan. O también todos estos canales vendehumos, esos cachudos, jamás dicen, solamente se la pasan hablando y enarbolando y vendiendo humo con que Perú va a ser una potencia mundial. Pero también, ojo, en este video no voy a querer también demonizar a China, porque es un socio económico, tecnológico y de desarrollo clave para el crecimiento del país andino. Ningún país en nuestra historia, ni siquiera Estados Unidos, nos ha dado tantos instrumentos y tantas oportunidades para el progreso como lo ha hecho China en muchos proyectos, desde el puerto de Chancay hasta sus posibles inversiones en traer fábricas que produzcan autos eléctricos o incluso fabricar celulares en el mismo Perucito, la tierra del Peruquistán. Pero de cualquier forma, vamos a revelar cómo es que los chinos han podido meterle la rata al Perú a la hora de firmar tratados de libre comercio o a la hora de comerciar. Simplemente es que los peruanos que se la dan de los vivos, que son criollazos, que la saben hacer, bueno, en el mundo real, el mundo de la economía internacional, de la competencia de gigantes, los peruanos son los más grandes giles y quedados del mundo. Ya posteriormente vamos a hablar en todos los sectores que esta relación y este dominio económico que ha tenido China están afectando, como Gamarra en el sector textil o la pesca ilegal, que están destruyendo la fauna y la flora del mar peruano. Pero primero, antes de empezar todo esto, vamos a explicar el contexto de cómo llegamos a esta situación. Veamos esta triste historia. Perú, desde los años 90, inició un nuevo modelo económico en el que decidió abrirse al mundo en términos comerciales y de inversiones, dando todos los incentivos para recibir inversión extranjera, aunque con sus deficiencias, tales como el hecho que seguimos dependiendo de exportar materias primas, porque seguimos siendo un país bananero, incapaz de producir tecnología e industria. De cualquier forma, este modelo creó niveles de riqueza nunca antes vistos. Y aunque lloren los rojos, durante estos años la pobreza disminuyó en todo el país. Eso sí, tampoco ser hipócrita, el crecimiento económico y la disminución de la pobreza, como ven acá, principalmente se dio en la costa, otras regiones como Moquegua, mientras el sur, la Sierra Sur, tuvo un menor crecimiento. Las razones son muchas, como la desigualdad estructural y los gobernadores regionales, esos delincuentes. De cualquier forma, China y no Estados Unidos fue fundamental en todo este crecimiento económico. Para el año 2000, el comercio entre Perú y China era relativamente modesto, alrededor de $2.000 millones. Pero para 2023, este comercio explotó hasta superar los $30.000 millones, dejando a Estados Unidos atrás. Hoy, China absorbe casi el 30% de nuestras exportaciones, mientras que Estados Unidos se ha quedado rezagado, captando menos del 20%. Además, grandes empresas chinas han adquirido minas estratégicas como las Mambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo, con compras como la de Luz del Sur por $3.590 millones en 2019. Estas inversiones han consolidado a China como el mayor inversor extranjero en Perú, superando con creces a Estados Unidos y otros países.
Hoy, la influencia económica de China en Perú es innegable. Han desbancado a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y fuente de inversiones, con una presencia que se extiende desde la minería hasta la infraestructura, y todo indica que esta tendencia continuará en los años por venir. China ha llegado para quedarse y lo ha hecho con cifras impresionantes. Pero de todas sus joyas, la que más destaca en todos los medios es el megapuerto de Chancay. ¿Qué más puedo decir? Si ya hay 40.000 videos y en este mismo canal hemos robado bastante con ese tema. Y es que todos los canales vende humo, los cachudos, han sacado buen dinero vitoreando todos estos avances que podrías hacer con el puerto de Chancay. Y la verdad es que es cierto, el puerto de Chancay va a brindar fuertes oportunidades para desarrollo económico, ya que Perú va a ser el epicentro del comercio de Asia con América. Pero como acá no nos gusta hacer vendehumos, vamos a hablar la otra cara de la moneda. Es que el dominio económico de China en Perú está trayendo problemáticas y polémicas que están socavando otros sectores económicos, tales como el tema de la pesca ilegal en el mar peruano. Según informes de la Organización para la Protección de los Recursos Marítimos del Perú, más del 50% de las capturas de estas flotas chinas ni siquiera están registradas. Es un desmadre total, y lo peor es que no se trata solo de peces comunes. Estas flotas están capturando especies en peligro de extinción, como el calamar gigante y el tiburón martillo. ¿Y quién sale perdiendo? Los pescadores. Esos que llevan generaciones trabajando en el mar. Además, ¿sabían que el Instituto del Mar del Perú, el IMARPE, han reportado que la biomasa de peces en nuestras aguas ha disminuido en un 40% en las últimas 2 décadas? 40%. Esto es un golpe directo a la sostenibilidad de nuestros recursos marítimos. Sí, señores, estamos perdiendo en el mar. ¿Y qué hacemos al respecto? Pues el gobierno ha intentado algunas cosas, como reforzar la vigilancia marítima. Pero seamos honestos, nuestro país no tiene recursos para enfrentar una flota tan enorme y bien equipada como la China. Es que nuestros caballitos de Totora de la poderosísima Marina peruana jamás podrá competir con la flota de portaaviones chinos. Ante esto, la única alternativa es la cooperación internacional, pero también necesitamos ponernos firmes. No podemos permitir que nos sigan robando en nuestra propia casa. Pero de nuevo, siendo realistas, sabemos muy bien que no podemos esperar nada de este gobierno de impresentables, donde el mayor talento que tiene nuestra presidenta es cantar la canción del gato Rorró. Así que el control chino sobre nuestra economía va a seguir creciendo e incluso aumentará en más sectores, tales como lo ha hecho en el sector textil, específicamente el Gamarra. Porque aunque ustedes no lo crean, el sueño de peruano, el sueño del peruanito de a pie, de irse a Gamarra y volverse un cholo power, ya se esfumó, debido a que desde el año 2015 se están bajando en un 50% las ventas y la producción textil en Gamarra. Para que se hagan una idea, en el año 2015 Gamarra generaba más de 1.500 millones de dólares anuales. Hoy esa cifra ha caído a menos de la mitad. Y no se trata solo de dinero, se trata de la pérdida de empleos, de sueños, de tradiciones. Se estima que alrededor de 400.000 personas trabajaban en el sector textil, los cuales han perdido su empleo fuertemente desde la pandemia en adelante. Es que Gamarra era más que un lugar de comercio, era un símbolo en el que los peruanos podían lograr con trabajo duro y creatividad llegar a la riqueza. Pero hoy ese símbolo ya fue arrasado por un tsunami de productos chinos. El gran problema del cual los mismos trabajadores de Gamarra protestan es que los productos chinos han dominado debido a que el Estado chino utiliza el dumping. En español, significa que los chinos venden sus productos a otros lugares a un precio mucho menor del precio del mercado que ellos realmente lo usan en su país o en otros lugares. Todo para poder conquistar un país, conquistar un mercado. Por ejemplo, prendas que en China costarían $4, en Perú las venden a $1.50. Esto es porque en el mundo real de la economía y el comercio, los estados influyen fuertemente en la competencia. Y no solo países disque comunistas como China, sino también en supuestos baluartes del capitalismo como Estados Unidos o Gran Bretaña, así lloren los libertarios. Bueno, ahora seguro ustedes dirán, es muy fácil. Lo único que tiene que hacer el Estado es quejarse ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio, criticando y condenando las prácticas anticomerciales que ha hecho China, como el dumping.
Pero bueno, esto no es tan fácil, porque el Estado peruano también ha hecho ciertas cosas. Según el politólogo Paolo Benza, mi colega, el Estado peruano ya lo había hecho anteriormente respondiendo a todas las críticas y protestas de los comerciantes de Gamarra. Es que le habían amenazado, entre comillas, a China diciéndole de que si continúan con tales políticas le van a poner aranceles, e incluso le dieron un ultimátum que ahora sí le iban a poner mayores aranceles fuertes a las importaciones de productos textiles chinos para así poder cuidar la industria textil en Gamarra. ¿Y acaso los chinos se quedaron callados? Para nada. Los chinos dijeron, bueno, si vas a hacer eso, vamos a responder entonces pues. Y lo que hicieron específicamente era afectar las exportaciones peruanas agrícolas hacia China. Hablamos de productos como espárragos, uvas, entre otros, los cuales los chinos les iban a poner unos aranceles, y no solo eso, sino también unas restricciones ambientales. Iría a afectar a nuestra industria agroexportadora. Entonces, nuestro insignificante estado de Peruquistán tuvo que ceder y agacharse ante sus amos chinos. Es que en el mundo real, solo los débiles y pequeños, como los países bananeros de Latinoamérica, son los que están obligados a obedecer las reglas internacionales, mientras que los muy poderosos como China o Estados Unidos, ellos sí tienen la capacidad y potestad de violar dichas convenciones en favor de sus intereses. Y lo peor vendrá, porque los chinos se van a hacer aún más poderosos, debido a que ya controlan gran parte de nuestra infraestructura. Y no solo hablamos de trenes o carreteras, sino también con nuestros sistemas digitales y electricidad. Vámonos a Lima, nuestra capital, la supuesta ciudad de los reyes, que hoy en día parece más Pakistán o Afganistán, literalmente la ciudad marrón. ¿Sabías que gran parte de la electricidad que ilumina Lima y mueve sus fábricas está bajo control chino? Resulta que el 70% de la red en Lima está controlada por capital chino. Hablando de números, en 2019, la empresa china Three Gorges Corporation compró el 83.6% de las acciones de Luz del Sur, una de las mayores distribuidoras eléctricas de Perú, por la módica suma de 3.590 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si estas empresas deciden subir los precios o peor aún, cortar el suministro, Lima se queda a oscuras. Imagínate eso, más de 10 millones de personas afectadas sin poder actuar. Y eso es algo que el gobierno chino podría hacer fácilmente, en caso los peronitos decidan tener la osadía de rebelarse ante tantos abusos. Pero como nosotros, los peronitos de a pie, ya sabemos, solo hay que esperar lo peor, porque en ese país parece que todo se va peor para recién poder empezar a mejorar. Y es que no solo dominan la electricidad, sino también van a dominar, o ya lo están haciendo, nuestra propia privacidad. Hablamos de que China está actualmente monopolizando el mercado de celulares y con ello poder espiar toda nuestra información y todos nuestros datos. Los chinos están dominando el mercado de celulares y eso no es poca cosa. Por primera vez, Xiaomi ha superado a Samsung en importación de celulares a Perú, trayendo 800.000 unidades en los primeros 6 meses del año. Un impresionante crecimiento del 36.1%. Ahora, 1 de cada 4 celulares importados a nuestro país es Xiaomi, mientras que Samsung ha caído en un 16.4%, quedando con una participación del 21.6%. Pero Xiaomi no está solo. Otras marcas chinas como Honor también están subiendo como la espuma, alcanzando un 19% del mercado. En otras palabras, 2 de las 3 marcas más vendidas en Perú ahora son chinas. Estamos hablando de más del 60%. Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Why you no pick up your phone? Your phone ringing. Your phone going to go to voicemail. Goodbye. Y mientras estas marcas conquistan los bolsillos peruanos con sus precios accesibles y tecnología avanzada, surge una pregunta importante. ¿Qué significa esto para nuestra privacidad? Resulta que más celulares chinos en nuestras manos podría significar un mayor riesgo de espionaje. De todo, estos dispositivos recolectan todos nuestros datos. Es que así es como funciona el desarrollo tecnológico para la inteligencia artificial, porque estos avances en la IA dependen de recolectar y robar datos privados de todas las personas y así hacen estudios de comportamiento. Y lo digo en serio, no es conspiranoia. Literalmente, la CIA de los gringos o el Partido Comunista Chino saben todo de ti, hasta con quién trampeas. Entonces, ahora sí, preguntémonos, ¿qué debemos hacer? En un mundo desordenado, el progreso de nuestras naciones ya no basta con esperar que llegue inversión extranjera.
nos estamos quedando cada vez más solos e incluso corremos el riesgo de depender aún más de China. Ante un Estados Unidos que se cierra cada vez más olvidando su patio trasero. Por lo que, en primer lugar, una buena medida es establecer nuevas asociaciones comerciales con otras regiones y potencias. Entre estos nos encontramos con las monarquías árabes, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Estos poseen los fondos de inversión más grandes del mundo, los cuales controlan no solo equipos de fútbol pechofríos como el Paris Saint-Germain, sino también influyentes empresas tecnológicas, farmacéuticas, entre otras. También está la nueva potencia en ascenso, la India, la cual sería extremadamente beneficioso que se logre concretar un TLC con esta nueva potencia, teniendo en cuenta que se prevé que India se volverá la gran superpotencia del futuro. Sin embargo, hacer políticas que atraigan inversión extranjera no es todo el camino, sino también hay cosas muy importantes. Esa es que, a la hora de hacer tratados de libre comercio o de firmar contratos para megaproyectos como nuestro lentísimo metro de Lima o el megapuerto de Chancay, tenemos que ser inteligentes y buscar nuestros propios intereses. Porque ¿cómo es posible que el megapuerto de Chancay, algo tan importante e influyente para la infraestructura peruana, para el comercio del Perú y Sudamérica, no tenga ni una sola participación del Estado peruano? Literalmente el Estado peruano no tiene ninguna vela en el entierro en ese megapuerto y nunca se preocupó durante todos estos años. Recién hace poco ha intentado querer hacer acuerdos o querer ponerse de acuerdo con los chinos, pero ya fue demasiado tarde. Los chinos pueden hacer lo que se les da la gana en ese puerto, pueden enviar barcos o incluso otras prácticas, pero aún no nos adelantemos porque quizás el Estado peruano nos sorprenda y puedan ponerse de acuerdo en todos esos temas fundamentales. Porque a fin de cuentas nosotros los peruanos siempre decimos que somos los criollazos, los vivos, los que han leído el manual del pendejo y los que la saben hacer. Pero en el mundo real, en las cosas verdaderamente importantes, somos unos gilazos. Así que esa es la oportunidad para poder cambiar, para poder realmente ser vivos y tomar riendas de nuestro futuro. Y con eso, ahora sí me despido. Muchas gracias por ver el video. Por favor, comenten mucho, compartan, denle like, suscríbanse y no esperen más, porque van a venir más videos y más temas en el canal.